Hey tú, espectador, ven aquí, siéntate. Vas a ver esto conmigo. Situada en Rusia, la serie comienza con Andrei Shamanov, un hombre que acaba de llegar a un pequeño pueblo para visitar a un viejo amigo. Lo único que lleva encima es una mochila y unos audífonos conectados a su MP3. Nunca se los quita. Nada más pisa tierra firme. Un par de oficiales se fijan en él, sospechando de sus intenciones en su territorio. Sin embargo, les envían otras órdenes antes de poder revisarlo. Mientras camina por el pueblo, Shamanov ve un cartel gigante del jefe de policía local, el mayor Gavrilov. Al cruzar la calle, por poco se lo lleva por delante un conductor incauto. El copiloto pide disculpas, señalando que su alumno va al volante, aunque su sonrisa dice otra cosa. Los sujetos siguen con su camino hasta llegar a un mercado donde revelan su verdadera naturaleza. Son atracadores. Para su desgracia, son detenidos en el acto por el mayor Gavrilov, quien iba de civil, pero no indefenso. Volviendo con Shamanov, este se pasa por un restaurante para recargar energías. Es ahí donde cruza miradas con una hermosa camarera que se interesa por él. Sin embargo, ella se resiente por la aparición de Sergei, un oficial de policía con cara de pocos amigos. Tras una llamada de sus superiores, Sergei le informa al dueño del restaurante que su permiso se está agotando. Para solicitar la prórroga, debe enviar a su camarera Nastia con el jefe de policía. Al ver la situación, Shamanov le pide unas indicaciones a Nastia con tal de alejarla de Sergei. Sin embargo, el oficial se percata de sus intenciones y le pregunta por su identidad. El protagonista se coloca su otro audífono despidiéndose de Nastia y de su jefe, no del policía. Eso tendrá consecuencias. No pasa mucho cuando Shamanov es detenido en la calle por un par de policías enviados a registrarlo. En su bolso no lleva nada particular, pero hay algo que brilla por debajo de su chaqueta: un cuchillo kukri. Si bien el hombre dice que tiene permiso para llevarlo, los oficiales le advierten que se guarde sus explicaciones para sus superiores. Ya esposado, Shamanov se niega a entrar a la patrulla. Luego de cerciorarse de que no hay nadie a su alrededor, los policías comienzan a golpearlo con sus porras, aunque él esquiva sus arremetidas con mucha facilidad. Al final, un policía no tiene otra que amenazarlo con su pistola, obligándolo a subirse a la patrulla. Ni cosquillas le hacen. En la central de policía, mientras Shamanov es llevado a una celda, los ladrones del mercado son liberados y recompensados por el comandante Rodionov. Así como lo escuchan, Rodionov y sus hombres provocan crímenes que luego ellos mismos terminan resolviendo para así cobrarle a los ciudadanos por protección. El teniente Suvov, recién llegado a la ciudad, ve asqueado la escena y enseguida le reporta el caso al mayor Gavrilov, quien ordena la detención de Rodionov y sus secuaces, pero al mismo tiempo le advierte a Suvov que dentro de poco recibirán la visita del procurador de la provincia, por lo que todos y cada uno de los policías serán inspeccionados. Siendo ese el caso, Gavrilov les ordena a sus hombres que esperen a la celda por la visita del procurador, dado que todos son culpables de corrupción, mientras Suvov hará su trabajo, ya que es tan responsable y correcto. De esta forma, el jefe de policía demuestra que es tan corrupto como Rodionov y deja en ridículo al nuevo ingreso por tratar de hacer justicia. Aquí no hacen eso. No muy lejos, Sergei se pasa por la celda de Shamanov para enseñarle modales. Por más que lo golpee, el protagonista sigue sin dirigirle la palabra. Justo en ese momento son interrumpidos por Suvov, quien reprende a Sergei por golpear a un prisionero. Shamanov no es la única molestia de estos corruptos. Al ser llevado ante Rodionov, el protagonista es cuestionado por su particular cuchillo. Él confiesa que pretendía usarlo para cazar a un enemigo. Gavrilov aparece de improviso para alarmar a sus compañeros sobre unos prisioneros fugados de una prisión cercana. Podrán ser corruptos, pero todavía tienen que hacer de policías por el bien de las apariencias. En cuanto a Shamanov, Gavrilov ordena su inmediata liberación, pues sabe reconocer a un exmilitar cuando lo ve. El mayor incluso lo invita a tomar una copa en su oficina, alegando que en su ciudad los veteranos son tratados como lo que son, héroes, y es que él también fue uno en su juventud. Shamanov, sin embargo, no se deja engatusar por sus palabras y se fija más bien en sus pertenencias. Tiene un estilo de vida muy ostentoso como para ser un jefe de policía cualquiera.
Consciente de esto, Gavrilov admite que tuvieron que velar por el bien del pueblo, pues si dependiera de Moscú, hace mucho estarían muertos. Además, gracias a su mano dura, el pueblo goza de paz y prosperidad, algo que no tenía desde hace años. La policía les dio lo que el gobierno nunca pudo. El protagonista interrumpe su discurso en ese momento preguntándole por una dirección que estaba buscando. Frente a su indiferencia, el mayor reacciona con ira, golpeando la pared y señalando que tipos como él solo traen problemas. Por ende, le aconseja que se vaya de su pueblo lo antes posible. A su salida de la oficina, Shamanov se cruza con Nastia, aunque ninguno se detiene. La mujer se presenta en la oficina de Gavrilov, entregando el dinero para la prórroga de su restaurante. No obstante, el hombre quiere más que dinero. La quiere a ella. En ese momento, Shamanov iba a retomar su camino cuando se percata de que olvidó su MP3 en la oficina del mayor. Al entrar, sorprende a Gavrilov, abusando de Nastia. No queriendo provocar más altercados, el protagonista se limita a tomar lo que es suyo y retirarse. ¿De verdad creían que dejaría esto impune? Luego de noquear al mayor, el protagonista se prepara para una salida violenta con Nastia de la mano. Los oficiales no tienen oportunidad de reaccionar frente a sus ataques. Uno a uno, van cayendo ante el veterano de guerra. Finalmente, el último policía en pie le advierte que se ha metido en graves problemas. Shamanov le responde lanzándolo contra una puerta. En las escaleras de emergencia se topan con un sorprendido Rodionov. Más sorprendido queda cuando Shamanov le revienta la cara. Afuera se encuentran con Zubov tocando la guitarra junto a otro oficial. Para disimular, Shamanov les ofrece fuego para sus cigarros e incluso les regala su encendedor. Una vez lejos del comando, una Nastia aterrada le advierte que lo matarán por esto. Y razón no le falta, dado que apenas se recuperan, los oficiales de la estación salen de cacería. Por tanto, Nastia convence a Shamanov de separarse alegando que ella sería una carga. Luego de robar la moto de un oficial, el protagonista emprende rumbo hacia las afueras, no sin antes ver por última vez a Nastia. Desde la patrulla, Sergei abre fuego contra Shamanov, quien entonces decide cortar por los caminos verdes y deshacerse de su moto. ¿Por qué? Porque consiguió algo mucho mejor. En su intento de retroceder, Sergei es arrollado por un camión que iba a máxima velocidad. El resultado es catastrófico. Shamanov observa las llamas frustrado sabiendo que le echarán la culpa por esto. Sin otra opción, se coloca sus audífonos y continúa con su huida. Poco después, frente a los restos de la patrulla, Gavrilov es informado del resto del expediente de Shamanov. No solo perteneció a las fuerzas especiales, sino que participó en infinidad de operaciones secretas y ganó 2 medallas por servicio a la patria. Un ejército de policías corruptos contra un ejército de un solo hombre. ¿Quién ganará? En el corazón del bosque, el protagonista encuentra una estructura en ruinas donde saca varios elementos para realizar trampas. Los policías no saben lo que les espera. Por órdenes del mayor, Rodionov y sus hombres montan un campamento cerca del bosque, una estrategia que le funcionó 1000 veces en el pasado. Nastia, por su parte, espera en casa por noticias de su misterioso salvador, aunque todo indica que no volverá a saber de él. Mientras explora el bosque, Shamanov encuentra una caseta abandonada que no solo le sirve de refugio, sino que hay un montón de recursos con los que podría hacer más trampas. Por otro lado, un oficial es enviado al restaurante de antes para llevarse a Nastia. El dueño habla por ella, revelando que hoy no vino a trabajar y que debe estar en casa de su abuelo. Suerte que ellos no saben dónde vive su abuelo. De vuelta con Shamanov, este encuentra un momento para descansar en medio de la naturaleza. Sea lo que sea que esté escuchando en su MP3, le ayuda a relajarlo como ninguna otra cosa. Caída la noche, Gavrilov y sus hombres brindan en conmemoración de Sergei y el otro oficial que murió en la explosión. Asimismo, prometen vengarse en su nombre. Prometen acabar con aquel que osó amenazar la paz del pueblo, Shamanov. En busca de respuestas, Zubov le pregunta al mayor cómo es que Shamanov perdió la cabeza como tanto dice, por lo que confunden a la autoridad con el enemigo. Gavrilov le explica que algunos veteranos creen que siguen en guerra.
por lo que confunden a la autoridad con el enemigo. Como el teniente luce poco convencido, el mayor le sugiere que vaya a preguntarle directamente a Shamanov si tanto quiere saber. Equipado con los tridentes, trampas para oso y una soga, el protagonista se adentra nuevamente en el bosque. En la madrugada, un par de oficiales deciden emprender la cacería de Shamanov por su cuenta, deseosos de subir de rango y dejar de recibir órdenes del mayor. No muy lejos, Zubov conversa con un policía joven como él, queriendo encontrar algo de sentido común en este grupo. Por desgracia, no tiene que escuchar mucho para darse cuenta de que el policía tiene el cerebro completamente lavado por Gavrilov. Es cuestión de tiempo para que él termine de la misma forma. Finalmente, el par de policías aventureros divisan la fogata de Shamanov, pero cuando se acercan a la caseta, el veterano ya no estaba. Se esfumó en cuestión de segundos. Y es que no tiene que estar ahí para darles una paliza. Mientras intenta reanimar a su compañero, el otro oficial es emboscado por el protagonista, quien lo pone a dormir de un golpe. Al recuperar la conciencia, ambos policías le ruegan porque les perdone la vida, pero Shamanov nunca tuvo intención de matarlos. Al contrario, los esposa y les deja un mensaje destinado a Gavrilov. Deja de buscarme, no le conviene a nadie. En cuanto sale el sol, Gavrilov y sus hombres se adentran en el bosque en busca de sus dos oficiales extraviados. Finalmente los encuentran encerrados en la caseta. No tienen ni que hablar para revelar que fueron humillados por Shamanov. Cuando le entregan el mensaje al mayor, este reacciona con violencia, aclamando que por nada del mundo dejará de perseguir al invasor. Acompañados de perros rastreadores, los policías inician una búsqueda implacable por la naturaleza, por no mirar por dónde pisaban. Desde las profundidades del bosque, Shamanov le lanza un tridente a un policía incauto. Sus colegas no pueden ni atenderlo cuando Shamanov ya está atacando al siguiente. Llegaron como los cazadores y ahora parecen las presas. Mientras cuida de los heridos, Zubov es sorprendido por el protagonista, quien solo le ordena que se lleve a los heridos y que no regrese por estos lares. Conforme caen sus hombres, Rodionov le insiste a Gavrilov que deben alertar al GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. Solo ellos sabrán cómo lidiar con Shamanov, aunque el mayor se rehúsa por puro orgullo. Rodionov tiene un punto. El protagonista continúa con su camino, alejándose más y más de sus perseguidores. O eso creía. Mientras que Gavrilov aprieta el gatillo, Shamanov lanza un tridente. Si bien el protagonista logra cubrirse, se percata de que fue alcanzado por una bala. No es como que eso vaya a detenerlo tampoco. Luego de inutilizar el rifle del mayor, lo amenaza con su kukri y le pregunta si no entendió su mensaje, que lo deje de buscar, o de lo contrario su próxima lección será una más sangrienta. Para su sorpresa, lo único que consigue es alimentar el sadismo de Gavrilov, quien le advierte que ya está muerto. Después de noquearlo, el protagonista continúa con su huida. De vuelta en el campamento, Gavrilov es recibido por el coronel Voronov del GRU. Era inevitable su intervención. Y no tanto por la agencia que representa, sino porque conoce personalmente a Shamanov. Gavrilov, fastidiado, le pregunta si vino a salvar a su rata, a lo que el coronel responde que de hecho vino a salvarlos de él. Hablando de Shamanov, Voronov se muestra interesado en saber el motivo de su guerra. Se necesitaría algo muy grave como para despertar la ira de su antiguo compañero. Como Gavrilov se niega a responder, el coronel le recomienda que se olvide del ex soldado. Es lo que le conviene a todos, porque de quererlo, Shamanov los habría matado en el bosque. Con su paciencia al límite, Gavrilov aclama que le dará caza a Shamanov, cueste lo que cueste. Viendo que es un caso perdido, Voronov menciona que al menos le advirtió. Frente a la cobardía de sus hombres que no desean entrar de nuevo al bosque, el mayor recurre a un helicóptero para buscar al protagonista, quien echa a correr apenas escucha las hélices. Aún así, Gavrilov lo localiza rápidamente y empieza a dispararle con un rifle de francotiradora. El ex soldado entonces se oculta entre los árboles, esquivando por poco los disparos del mayor. Lo que no sabe es que está cayendo en la trampa de su enemigo, dirigiéndose justo a un claro en el que es blanco fácil. Gavrilov da unas cuantas vueltas con la intención de confirmar su muerte, aunque el piloto insiste en regresar afirmando que seguramente el cuerpo se encuentre en las profundidades.
Informados de esto, los policías reciben la orden de volver a la ciudad. Nada más entrar a su vehículo, Zubov es sorprendido por Voronov, quien estaba deseando hablar con él. A las orillas del río, un anciano encuentra a un hombre malherido arrastrado por la corriente, Shamanov. Sin tiempo para explicaciones, el anciano se prepara para llevarlo a su hogar. Por su parte, Gavrilov se encuentra con Fomin, capitán de la Unidad Especial de Intervención. Este le recuerda su misión principal: atrapar a los criminales que se fugaron de la prisión. Mataron a 3 personas en su huida y serán muchas más si no los detienen a tiempo. Según las estimaciones de Fomin, la pandilla debe estar por estos bosques tratando de esconderse. Cambiando de escenario, vemos a Nastia lavando su ropa a las orillas del río, esperando por el regreso de su abuelo. En eso se le acerca un granjero llamado Sasha, que intenta tirarle fichas, aunque ella ni voltea a mirarlo. Ofendido, el granjero señala que su comportamiento ha cambiado desde que regresó de la ciudad. Ella le da la razón, pero también se queja de que los hombres, como él, siguen igual. Con su orgullo herido, Sasha la acusa de haberse vendido a los policías. Nastia enfurece de solo escuchar eso hasta el punto de que trata de golpear al insolente hombre. La mujer vuelve a casa de su abuelo para pasar el mal rato. Poco después, el anciano de antes, llamado Vasily, llega a los lindes de su propiedad pidiéndole ayuda a Sasha para bajar a su inconsciente polizón. Nastia, que ya había preparado sus maletas para irse lo más lejos posible, presencia la llegada de su abuelo Vasily junto al hombre que le salvó la vida, Shamanov. Ahora es él quien necesita ser salvado. Mientras Vasily y Nastia atienden sus heridas, Sasha le advierte que escuchó que se escaparon unos criminales de una prisión cercana. Este hombre podría ser uno de ellos. Nastia no puede hablar por él, pues eso implicaría revelar lo que pasó en la ciudad. Igualmente, Vasily, como el buen samaritano que es, opta por ayudar al hombre. Después verán sus verdaderas intenciones. Juntos, el anciano y su nieta consiguen extraer la bala que aquejaba a Shamanov y coser su herida. Una vez Sasha se retira, la mujer le confiesa a su abuelo que ya conoce a este hombre y afirma que los policías le hicieron esto. Shamanov despierta al anochecer, listo para volver a la acción, aunque Nastia le aclara que se encuentra a salvo. Aquí no tiene que pelear. Con mucha delicadeza, la mujer lo tranquiliza y lo ayuda a conciliar el sueño. No obstante, poco después, el hombre es despertado por un fantasma del pasado, Liz, un hermano de armas. Juntos, fuman un cigarro tal como hacían en las trincheras. En eso, Liz le pregunta cómo es que lo logró, aunque el protagonista no sabe a lo que se refiere. Inevitablemente, su momento de paz llega a su fin. El fantasma prepara su fusil, diciéndole a Shamanov que los suyos no abandonan a su gente. Alarmado, el protagonista escucha a alguien rondando por la casa. Pronto descubre que se trata de Sasha, quien está husmeando entre sus cosas. El escándalo despierta a Vasily y a Nastia, aunque, lejos de disculparse, Sasha los reta a seguir escondiendo a la presa de Gavrilov. Luego se dirige personalmente a Shamanov, sugiriéndole que se vaya si de verdad se preocupa por sus cuidadores. Creyendo que es un peligro para Nastia y Vasily, Shamanov decide largarse esta misma noche. La mujer no lo deja ir tan fácilmente, rogándole que le permita irse con él, porque no puede seguir viviendo en este lugar. No puede respirar el mismo aire que Gavrilov y sus secuaces. Si bien el protagonista seguía negándose a su petición, sus heridas lo obligan a quedarse por esta noche. En caso de que aparezcan enemigos, él prefiere dormir en el granero. Y claro, Nastia no piensa dejarlo solo. Al amanecer, un Sasha pasado de copas es despertado por 5 sujetos con cara de pocos amigos. Son los criminales fugados. Usando el granero, los pandilleros sacan a Vasily de su casa y lo asesinan a tiros. Los disparos despiertan a Shamanov y a Nastia, en lo que él le entrega su cuchillo y le pide que se esconda. Al encontrarse con los pandilleros, el protagonista se hace pasar por un hombre enfermo que se había colado en el granero para descansar. Sin embargo, uno de los criminales, el rubio, divisa a Nastia y cierra el granero con llave para divertirse con ella más tarde. Al escuchar que los pandilleros quieren reparar el motor de la lancha de Vasily, Shamanov se ofrece a repararla por ellos, afirmando ser un mecánico. Antes de empezar, el protagonista se dispone a volver al granero con la excusa de que ahí están las herramientas.
El rubio se adelanta ofreciéndose a buscarlas por él con una sonrisa malvada. En el granero, el criminal hace salir a Nastia de su escondite y trata de coquetearla. Pero como ella se resiste a su inexistente encanto, él la castiga a golpes y empieza a ahorcarla con una soga. Nastia se libra dándole una patada y en medio de la paja encuentra el cuchillo de Shamanov. Al mismo tiempo, el protagonista juega con el criminal asignado a vigilarlo, ganándose su confianza para luego quitarle su cuchillo. Al llegar al granero, Shamanov descubre que Nastia ya hizo su trabajo. A la aparición del otro criminal, el protagonista lo manda a dormir con una hoz. Esta vez, de forma definitiva. Armado con una escopeta, abre fuego contra los pandilleros hasta que solo queda su líder en pie. Este utiliza a Sasha de escudo ordenándole a Shamanov que tire su arma. Pese a que acabó con la amenaza, Shamanov se culpa por no haber podido salvar a Vasily. Ante esta situación, Sasha menciona que esta vez sí deberían llamar a la policía. ¡Sorpresa! Ellos ya están aquí. Liderados por Gavrilov, los policías irrumpen en la casa solo para descubrir que Shamanov ya se había ido. Sasha le cuenta a la policía sobre los criminales que allanaron el hogar de Vasily y que él mató en defensa propia. No obstante, su testimonio se viene abajo cuando encuentran el kukri de Shamanov. Con Nastia de nuevo en su poder, Gavrilov le pregunta por el paradero del protagonista. Pese a que ella guarda silencio, el mayor sospecha que su ángel de la guardia no debe estar lejos, así que la lleva lentamente a su auto. Justo entonces, Shamanov sale de su escondite en el bosque. El mayor abre fuego de inmediato, pero Nastia lo empuja. Cuando mira al bosque, Shamanov ya no estaba. De no ser por la intromisión de Fomin, Gavrilov habría matado a la mujer aquí mismo. Como la situación se ha complicado, Fomin decide llamar a su general superior contándole su teoría de que los fugados se mataron entre ellos y que el último en pie se dio a la fuga. Si bien Gavrilov le sigue el juego, el capitán ya está empezando a sospechar de él. Por su parte, el protagonista se abre paso hasta un edificio abandonado en medio del bosque. Los hombres de Fomin no tardan en localizarlo, preparándose para su captura. Uno a uno los miembros de la UEI van cayendo ante el veterano de las fuerzas especiales cuya única arma son sus puños. La verdad creo que tiene demasiada ventaja. Al final, Shamanov es encañonado por Fomin, quien le dice que está de suerte porque debe detenerlo con vida. Siendo este el caso, el protagonista lo reta a detenerlo con sus propias manos. Pese a que Fomin recupera su pistola, Shamanov se hace con una de sus granadas. Lejos de huir, el protagonista también salta al río, salvando al capitán de ser arrastrado por la corriente. Para cuando Gavrilov y sus hombres llegan, solo encuentran a un Fomin desorientado. Mientras tanto, en la ciudad, el coronel Voronov habla con el general de la UEI, revelándole que el hombre que están buscando no es un criminal, sino un veterano de guerra. Asimismo, le entrega una denuncia sobre la corrupción en la policía local hecha por Zubov. En estos momentos, el susodicho sale de un pasadizo subterráneo que había conseguido en el edificio, solo para ser sorprendido por el escuadrón de Gavrilov. El protagonista se refugia en una caseta desde donde se enfrenta a los policías. El tiroteo se extiende demasiado, por lo que el mayor contactó a Fomin, asegurándole que no hubo posibilidad de detener vivo al prófugo. Dicho eso, desata un infierno sobre la caseta. Volviendo a la ciudad, el general le cuenta la verdad de Gavrilov a Fomin, cuando es interrumpido por Nastia, quien alterada exclama que el hombre al que buscan es inocente. Entre los restos de la caseta, los oficiales no encuentran el cuerpo de Shamanov, solo su MP3. El mayor regresa fastidiado a su oficina, donde el coronel Voronov ya lo estaba esperando. Gavrilov entonces le muestra el MP3 de su soldado, jactándose de que lograron darle caza. Voronov, muy tranquilo, señala que, sin cuerpo, no hay muerte. Así que más vale que el mayor no se asuste cuando Shamanov venga a buscar su reproductor. En su búsqueda, un policía da con la trampilla de la caseta, llegando al escondite del protagonista. Este lo desarma y le obliga a entregar su uniforme. Vestido como un policía, el hombre se hace con un vehículo y se quita de encima a los oficiales que lograron reconocerlo. Su destino, la comisaría. Con esta inesperada entrada y un fusil en sus manos, Shamanov toma de rehén a Gavrilov. Enterados de la situación, la UEI se instala a las afueras y envían a Voronov a negociar.
Puede que no sea en las condiciones que quería, pero Shamanov no puede evitar emocionarse al ver a su viejo coronel. Este le pregunta qué piensa hacer, a lo que él responde que acabará con Gavrilov y después verá su próximo paso. Poco le importa el ejército que está esperando afuera. Intrigado, el coronel le pregunta el motivo de su cruzada, por lo que él le cuenta del abuso que estaba sufriendo Nastia a manos del mayor. Él solo quiso evitar una injusticia, y ahora lo quieren muerto por ello. Aún así, a Voronov le parece demasiada temeraria su actitud, propia de alguien que no tiene nada que perder. Shamanov le da la razón. Él no tiene nada que perder, pero su amigo Liz tenía una esposa y unos hijos esperándolo en casa, y de todas formas se sacrificó por él en la guerra, aguantando las lágrimas. El protagonista aclama que lo mínimo que puede hacer para honrar a Liz es limpiar la corrupción de este pueblo. Eso implica ejecutar a Gavrilov. Voronov le pide que recapacite, advirtiéndole que si hace eso, él irá a la cárcel y un nuevo Gavrilov aterrorizará al pueblo. Tiene que ser mejor. Como el protagonista sigue cegado, el coronel le revela que el amigo al que vino a visitar en este pueblo murió hace un tiempo. No lo mataron los policías corruptos, ni nada por el estilo. Murió de tristeza. Mientras Voronov sale de la comisaría, Shamanov, apenado por la pérdida del último miembro de su escuadrón, decide liberar a Gavrilov. Sin embargo, el protagonista se queda en su lugar recordando a su camarada Liz. Los oficiales de la UEI entran al edificio listos para ponerle fin a Shamanov. Afortunadamente, el general llega en ese momento acompañado de Nastia y ordena que detengan el ataque. En cuanto a Gavrilov, el general le ordena a Zubov que lo arreste. Completamente entregado a su locura, Gavrilov aclama que esta es su ciudad y que todos vivían en paz hasta la aparición de Shamanov. Una cosa es hablar del diablo, otra es verlo venir. Consciente de que su situación solo empeoraría, Gavrilov opta por soltar a Nastia y entregarse a la policía. La mujer corre a los brazos del protagonista, quien le asegura que ya están a salvo. Por su parte, el general felicita a Zubov por su valentía y le ofrece un puesto en la UEI. El general también demanda que Shamanov se quede a dar una declaración de los hechos, pero Voronov tiene que llevárselo a Moscú. Órdenes de arriba. Como el buen soldado que es, Shamanov se va con su coronel, mientras Nastia lo despide con la mirada.